Alberto Estrella Ortega, secretario general de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ti, un placer. Nos queda la duda. En primera instancia, varios funcionarios dicen que es derechos humanos quien está provocando que aquellos delincuentes que son capturados salgan rápidamente en lo que le llaman la puerta giratoria. ¿Cuál es la realidad de esta situación? Ok, esta respuesta merita unas reflexiones previas. Cuando hablamos de derechos humanos, en principio no confundir o analogarlo a la institución pública que defiende los mismos, porque estas instituciones, en el caso de Guanajuato llamada Procuraduría o en el caso a nivel nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen muy delimitados sus ámbitos de competencia, que es conocer actos que vulneren derechos humanos provenientes de servidores públicos en materia administrativa. Y generalmente la población a la que nosotros defendemos es a víctimas que han sido lesionadas por el abuso del poder. Dicho esto, retomo un poco lo de la pregunta. Hay una normatividad en materia penal que es el tema de la comisión de delitos. A veces no necesariamente una violación a derechos humanos es un delito, a veces sí, pero en el ámbito de la investigación de delitos hay una normativa que desde 2008 a nivel constitucional se le conoce como un sistema acusatorio en materia penal que cambió la forma de entender un sistema pues que era señalado como inquisitivo, en donde ciertos derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso, no se garantizaban de la manera que uno quería. Se hace una reforma constitucional que después impacta las leyes, como el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establecen una serie de derechos que tienen todas las personas que son imputadas en la comisión de un delito, de tal suerte que si las autoridades que investigan este delito no se ajustan a estos parámetros, cuando llevan esos casos a los jueces, que es distinto a las comisiones de derechos humanos, pues este es un sistema no jurisdiccional, cuando llevan los casos ante los jueces tienen la obligación de revisar puntualmente si se cumplen parámetros como una detención adecuada, si no hubo temas de violencia, abuso de poder, si se están respetando los derechos humanos específicos que tiene cualquier persona que enfrenta un proceso, y en caso de que esto no suceda, pues entonces una de las consecuencias es que pueda hacer que la persona salga en libertad. Pero eso no quiere decir que existan dos derechos que se contrapongan, los derechos de las víctimas del delito y los derechos de los imputados en la comisión de los mismos. Son derechos que corren de manera paralela y que el Estado en general debe de garantizar ambos. Incluso, si ustedes leen el artículo 20 de la Constitución, ahí establece que uno de los objetos principales que tiene un juicio penal es reparar el daño, garantizar los derechos de las víctimas, pero también respetar todos los derechos de quien es acusado de la comisión de un delito, porque todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. ¿Y quién demuestra lo contrario? Un juez, en una sentencia que es firme, en donde ya hubo una valoración de pruebas que efectivamente nos pueden permitir decir que esa persona ya es responsable de la comisión de un delito. Hasta en tanto, todas las personas gozamos de este derecho. Entonces, por eso las entidades encargadas de este sistema pues deben de ser muy puntuales en cumplir estos parámetros, porque si no se están violando derechos humanos reconocidos en la Constitución. La respuesta entonces sería en cuestiones de esa vinculación o ese trabajo conjunto que deberían estar haciendo autoridad municipal, estatal o federal y derechos humanos, sería más la educación. La capacitación. Así, exacto. Entonces, ahí hay un trabajo de capacitar, no solamente por parte de las comisiones de derechos humanos, incluso las propias instituciones capacitándose a través de otros mecanismos, ya sea con institutos como el INACIPE, como las universidades, en capacitar a los operadores jurídicos de este sistema. ¿Desde quién hablo? Desde las policías preventivas, que les dan esta reforma de la que te estoy hablando de 2008, les da un papel importante, porque generalmente son las policías preventivas las que tienen el primer contacto
contacto con la escena del crimen, con las detenciones de las personas en flagrancia. Hay que capacitarlos en cadena de custodia, todo este tema, pero también los fiscales, es decir, los ministerios públicos que van a investigar, los policías ministeriales que llevan a cabo esta investigación y desde luego también los defensores, ya sea privados o públicos, y por supuesto los jueces en cualquiera de sus instancias. ¿Para qué? Para que este sistema funcione como debe de ser, porque si hay una de estas piezas que no está debidamente capacitada, pues entonces el sistema no funciona. Pero más bien no pasa tanto por reformar este sistema, porque si no volveríamos a un sistema inquisitivo en donde ahí perdemos todos los ciudadanos, sino más bien apostarle a la capacitación y poder garantizar tanto derechos de las víctimas del delito como derechos de cualquier persona que esté involucrada en un asunto penal. Ante una situación de emergencia, podríamos decir, que estamos viviendo a nivel nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato, ¿cómo es la relación, mejor dicho, con las autoridades del Estado? Pues con mucha coordinación, mucho diálogo. Evidentemente cualquier institución pública de derechos humanos que no tenga una capacidad de diálogo con las autoridades, ya sea municipales, estatales o federales, en el ámbito de sus competencias, pues será una comisión que estaría mermada. ¿Por qué? Porque el destinatario de sus acciones y de sus recomendaciones son precisamente ellos. Entonces, por supuesto que hay una relación de mucho respeto en la autonomía, coordinada, en donde nosotros entramos a capacitar a los funcionarios públicos en distintas áreas y también en el trabajo de la aceptación y el seguimiento de las recomendaciones. Entonces, y esa parte con las administraciones municipales o Poder Ejecutivo, pero también un trabajo coordinado con el Poder Judicial de una capacitación de ida y vuelta y por supuesto con el Poder Legislativo en análisis de proyectos de leyes que involucren derechos humanos, pues para que tengamos un marco legal que se ajuste a estos estándares internacionales y que beneficien a todos los guanajuatenses. Y en ese contexto y lo último que ha pasado, la supuesta autonomía, no la supuesta, la autonomía que debería de existir de una autoridad, de un representante, de un ombudsperson, para estar al frente de estas situaciones de derechos humanos, ¿se ve violentada cuando alguien tiene antecedentes partidistas? Pues bueno, es una discusión que se ha venido dando a nivel nacional, ¿no? Entonces hay posturas que establecen que el haber pertenecido a un partido político determinado merma esto. Hay otras posturas que señalan que no, que lo que legitima es el actual diario de esta actividad. Sé que ese tema está cuestionado incluso a nivel tribunales, entonces habrá que ver qué deciden para ver el efecto del nombramiento, pero nosotros como tema institucional, pues evidentemente tenemos que tener una relación de mucha coordinación y mucho diálogo y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues porque viene siendo nuestro organismo nacional en donde tenemos una relación importante normativamente para envío de quejas, temas de capacitaciones de ida y vuelta e incluso para participar en algunos temas como es los diagnósticos de supervisión penitenciaria que se hacen a nivel país, en donde la Comisión Nacional se apoya de las entidades federativas y las instituciones para poder ver cómo está la vida de los seres. Entonces nosotros tenemos una relación institucional y de mucha cooperación. Entonces ya lo que decidan los tribunales, pues habrá que estar atentos en esa parte. Alberto Estrella Ortega, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a ti.